Si queréis, empezamos ya con la siguiente charla. Ahora hemos tenido, después de todos los casos que hemos tenido durante toda la mañana, hemos tenido también 2 mesas redondas. Ahora llega el momento de la conferencia magistral, la conferencia importante. La verdad es que hoy somos muchísimos y bueno, no sé, para los que es la primera vez que venís, que sepáis que cada año, ¿no?, alternamos, normalmente traemos un ponente importante y alternamos entre nefrólogo, ¿no?, y patólogo. Este año hemos invitado a la doctora Ávila Casado, que todos tenemos la suerte de tenerla hoy aquí. Como habéis visto, es una persona súper docente, aporta muchísimo a las charlas. Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero todas las intervenciones a mí me han hecho pensar y razonar y bueno, se aprende muchísimo. Y bueno, yo tengo la suerte de presentaros a ella, que bueno, para los que no la conozcáis, ella es una súper experta en patología renal, es originaria de México, pero hizo su formación en patología renal en Harvard y actualmente ocupa el rango de profesor universitario de la Universidad de Toronto. También es directora de educación del programa de patología renal en la University Health Network y también participa muy activamente en la Sociedad Internacional de Nefrología, donde actualmente, si no me equivoco, es presidenta del grupo de patología renal. Además, si hacéis un poco de búsqueda en PubMed, como bueno, os podéis imaginar, tiene pues más de 100 publicaciones, tiene muchísimas publicaciones, muchas de ellas con un impact factor alto y sobre todo su tema principal yo creo que son las podocitopatías, pero es verdad que tiene publicaciones muy variadas y hoy la hemos invitado para hablar sobre el valor de la biopsia renal en la vasculitis asociada a ANCA. Así que cuando quieras, doctora Carmen Ávila Casado, puedes empezar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Muchas veces anteriormente me he conectado a sus reuniones vía remota y me han interesado mucho. He querido opinar, pero pues desde allá nadie me escucha. Así que estoy feliz de estar aquí dando mis opiniones y espero sean de provecho y sean un intercambio en realidad. En esta ocasión vamos a hablar del valor de la biopsia renal en vasculitis. No tengo ninguna disclosure. Y yo quiero mostrarles en esta diapositiva algo muy interesante. No sé si ustedes conozcan quién sea, sobre todo la gente joven, que es la mayoría en esta aula, a Sir William Osler. Sir William Osler, canadiense, es uno de los padres de la medicina moderna. Él estuvo en uno de los fundadores de Johns Hopkins y él, antes de ser clínico, él era patólogo, como muchos médicos en aquellos tiempos que eran patólogos y luego clínicos, y él escribió esta cita, esta placa está a la entrada de mi departamento de patología en Toronto, que dice: así como va tu patología, así es como va tu práctica clínica, lo cual significa de la importante interacción que entre los patólogos y los clínicos y cómo formamos un equipo y lo importante que es mantener un buen diagnóstico, porque de ahí es donde va a partir lo que clínicamente. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta plática? Vamos a ver ciertas clasificaciones de lesiones con proliferaciones extracapilares, la importancia de la serología en las vasculitis, factores pronósticos y muchas perlas diagnósticas. ¿Qué valor tiene la biopsia renal? Muchos de ustedes me dirán, el paciente, así como bien mencionan en membranosa, pues tiene algunos parámetros clínicos que te hacen pensar que el paciente tiene una vasculitis, tiene el síndrome clínico de una lesión que es rápidamente progresiva y que además tiene un sedimento que es activo por eritrocitos dismórficos. Entonces, ¿para qué toman una biopsia renal en este concepto? Bueno, yo espero que al final de la plática encontremos cuál es el valor de hacerlo, ¿sí? ¿Por qué hacemos todo este esfuerzo de tomar una biopsia renal? No por aplicar alguna clasificación, sino porque
queremos y somos parte del equipo y queremos aportar una parte que dé una cosa importante para el tratamiento del paciente. Entonces, la biopsia renal es el estándar de oro para el tratamiento y diagnóstico, mejor dicho, para el diagnóstico de las enfermedades parenquimatosas del riñón. Es una oportunidad única de practicar medicina personalizada en este momento y que se está transformando ya en medicina de precisión. Nosotros ya muchas cosas las utilizamos, ese tejido, para dar un tratamiento no solo personalizado, sino directo al paciente. Y además es una oportunidad única de hacer una correlación clínica. Necesitamos para esto lo que llamo mis 4 ACEs, que son tener un dato clínico completo, que yo no sé, aquí hay muchos patólogos renales sentados, pero eso es lo más difícil de conseguir. Podemos conseguir una tinción, pero saber qué pasó con ese paciente nos lleva un tiempo de detective, de andar viendo qué pasó. Entonces, cuando ustedes lo aportan y ustedes tienen una idea clínica que dicen, yo quiero resolver qué tiene mi paciente aquí, es muy importante para nosotros para poder completar lo demás. Otra cosa importante, pues, tener una muestra representativa. Ahora que hablemos de vasculitis o ahora que vemos IgA, son lesiones que pueden ser muy focales y que si no tienen una biopsia del sitio donde está la lesión, no la van a diagnosticar. Entonces, tener una muestra representativa es importante. Tener todo el soporte de patología, que tengan unos técnicos que te hagan unas biopsias bien teñidas, unos cortes delgados, y que cuentes con toda la tecnología, incluyendo fluorescencia electrónica, pues todo esto en conjunto va a garantizar, o por supuesto necesitas un patólogo renal que ponga en contexto estos datos clínicos con lo que está viendo en la biopsia, y que pida las tinciones y que las interprete, y todo esto teniendo todos los ACEs en la mano, pues va a garantizar el éxito de esta lesión. ¿Cómo empezamos con esto? Empezamos para definir algo muy sencillo. ¿Qué es una lesión? Una semiluna. Y una semiluna es una lesión en la cual vamos a encontrar hipercelularidad, que se ha definido como en un espacio de más de 2 capas de células en el espacio urinario, como pueden ver bien en esta fotografía, y llamamos a una lesión crescéntica o proliferativa extracapilar cuando hay, por ejemplo, glomerulonefritis proliferativa extracapilar, cuando hay lesiones en más del 50%. Es diferente cuando decimos una glomerulonefritis con semilunas a una glomerulonefritis crescéntica, que indica que el mecanismo de lesión está en la lesión crescéntica y no en otro tipo de lesión. Entonces, aquí vemos el inicio, el nacimiento de una lesión crescéntica. Esto de decir que son de más de 2 capas es algo arbitrario, porque a veces podemos ver una lesión crescéntica mucho más temprana. Y bueno, yo en sesiones le preguntaba a Ian Roberts, y si tiene una sola línea, pero es una creciente, ¿cómo le llamas? Pues creciente. Entonces, es un poco arbitrario, pero bueno, a los patólogos les encanta hacer definiciones, y esa es la definición que se estableció. Entonces, ¿qué vemos además de este grupito de células que están en el espacio urinario? Vemos fibrina, como la podemos ver ahí bien representada en rojo con la tinción tricrómica, o en un color medio naranja en la tinción de plata, y existen 3 mecanismos que podemos encontrar para este tipo de lesiones. Todos estos mecanismos están en lo que envuelven o lo que producen es un severo daño de la pared del glomérulo, y puede estar producido por complejos inmunes, puede estar producido por la presencia de autoanticuerpos, o puede estar producido por la activación de complemento. Y hay diferentes pasos en la formación de esta proliferación extracapilar, pero lo primero que ocurre es la ruptura del capilar glomerular. Independientemente por los 3 mecanismos que yo les mencioné, la ruptura del capilar glomerular es lo que va a dar origen a la formación de esta creciente. ¿Cuál es la célula responsable de formar esta creciente? Es el macrófago, y en un momentito yo podría explicarles por qué. Entonces, definimos una lesión como semiluna o creciente cuando tiene este aspecto que es comparado con la luna, en el cual hay un grupo de células que están llenando el espacio urinario. Existen diferentes tipos de lesiones proliferativas extracapilares con semilunas. Tenemos las lesiones en la cual la lesión es reciente y vemos muchos macrófagos,
o las lesiones en las cuales poco a poco esa proliferación de macrófagos, ese grupo de macrófagos se va convirtiendo en una lesión cicatrizada. Hay colágeno, la fibrina se organiza, hasta que se pierde completamente la cápsula de Bowman, y es ya a veces, inclusive para los patólogos, muy difícil decir si eso era un glomérulo o un vaso, porque ya no vemos parámetros para definirlo. Y estas lesiones siempre se cicatrizan a través de una formación de acumulación de colágeno. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva todo este proceso desde que nace esta creciente hasta que se cicatriza totalmente? Se ha visto que no más se puede tener en un par de semanas. Entonces, el origen de esta lesión creciente, les digo, es una lesión a la capilar glomerular mediada por un macrófago. ¿Cómo sabemos que estos son macrófagos? Mucha gente les dice que son células epiteliales parietales, etc. ¿Cómo sabemos que es un macrófago? Bueno, primero los podemos marcar utilizando diferentes marcadores para enzimas lisosomales específicas de macrófagos y van a ser positivas. Pero segundo, y la que me parece la manera más interesante, sucedió hace muchos años cuando yo estaba haciendo mi fellowship, en el cual el primer proyecto de investigación en el que estuve participando activamente era el modelo anti-TIE. Este modelo anti-TIE es en el que estamos creando anticuerpos antimembrana basal en animales de experimentación. Y todos estos animales de experimentación desarrollaban proliferación extracapilar y pues hematuria y todo lo que sabemos clínicamente. Pero la idea no era hacer el anti-TIE, sino saber qué células eran las primeras en aparecer, para ver si había una forma de tratar y prevenir esta anti-TIE. Entonces se nos ocurrió inyectar liposomas a esos animales de experimentación. Los liposomas son fagocitados por los macrófagos y entonces los macrófagos no se mueven. Es como el síndrome del histiocito perezoso, que es un trastorno de inmunodeficiencia en el cual no hay fagocitosis porque se quedan varados estos macrófagos. Hicimos lo mismo, pero inyectando liposomas, y al hacer el modelo anti-TIE, como pueden ver en la foto inferior derecha, después de inyectar los liposomas, no se produjeron lesiones proliferativas extracapilares, por lo tanto, demostrando que esta lesión inicia por macrófagos, y que los macrófagos aquí juegan un papel muy importante, y que si no hay macrófagos, no hay proliferación extracapilar, y por lo tanto, no hay evolución hacia la destrucción del ovillo glomerular. Bueno, esto, les digo, se puede cicatrizar en un par de semanas, y algo muy importante desde el punto de vista histológico es no confundirlo con lo que son las pseudocrecientes, que a veces se pueden ver muy parecidas, como lo pueden ver ahí, pero que cuando se acumula en el espacio urinario una gran cantidad de células de epiteliales viscerales, de podocitos, se podría parecer. Sin embargo, existen diferencias morfológicas, como que los podocitos son más redondos, son vaculados, y no hay material de membrana basal entre ellas. ¿A qué me refiero con esto? La proliferación extracapilar siempre termina con una especie de compartimentalización entre las células de macrófagos, y esto no se ve cuando es una pseudocreciente. A veces es imposible decidirlo, sí, y tenemos que tomar en cuenta que podría haber los dos mecanismos. El papel de la inmunofluorescencia cuando estamos estudiando estas enfermedades es primordial, porque nos ayuda a identificar el mecanismo de lesión por la cual este paciente tiene proliferación extracapilar, así que de tal manera que podemos identificar la presencia de anticuerpos antimembrana basal cuando vemos una positividad lineal para IgG o para IgA, o cuando podemos encontrar depósito de complejos inmunes, que puede tener cualquier tipo de depósito de complejos inmunes. Por ejemplo, en lupus podemos verlo, o cuando hay depósito del complemento, también podemos tener este mecanismo de lesión crescéntica. En las lesiones pausainmunes asociadas a ANCA, generalmente no encontramos depósito de complejos inmunes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, como aquí lo he mostrado, el ANCA se puede presentar en cualquier otra de las lesiones, ¿sí? Podemos encontrar ANCA con anticuerpos antimembranas basal, con complejos inmunes o con glomerulopatía asociada al complemento. Entonces, esto le va a agregar
otro parámetro de agresividad a este paciente que debemos diferenciar. Nuestro primer diagnóstico diferencial cuando vemos una lesión proliferativa extracapilar en la biopsia es decidir si esto es una lesión pauciinmune o si es una lesión por anticuerpos antimembrana basal. Y existe una serie de parámetros histológicos que nos ayudan a diferenciarlos. Por ejemplo, la lesión por anticuerpos antimembrana basal típica generalmente afecta a todos los glomérulos al mismo tiempo, mientras que la pauciinmune pues afecta a algunos, ¿verdad? Es obvio entender que si el antígeno, la lesión está en las membranas basales, pues todos los glomérulos se afecten. Mientras que cuando estamos viendo una lesión asociada a ANCA, solamente ciertos glomérulos en los cuales haya degranulación de neutrófilos vamos a encontrar la lesión. Entonces, la diferencia histológica es importante, así como también utilizar la inmunofluorescencia para saber. La presencia de autoanticuerpos, esto también lo podemos ver, por ejemplo, en lesiones por complejos inmunes asociadas al lupus, en la cual esta no es parte de la clasificación de lupus, pero sería importante agregarla. Hay daño vascular asociado a anticuerpos dirigidos contra la pared vascular y es otro mecanismo de daño en vasculitis y también en estos casos se pueden asociar o no a proliferación extracapilar en los glomérulos. Y tenemos por último el tercer mecanismo que es la activación del complemento. En general, cuando hablamos de vasculitis, estamos hablando de un grupo muy grande de enfermedades que tienen en común la inflamación de la pared vascular. Sin embargo, pueden compartir algunos datos de laboratorio, por ejemplo, la serología, pero la clínica puede ser muy diferente en cada uno de estos casos. Puede ser una enfermedad, un proceso primario o un proceso asociado a una enfermedad sistémica. Estos ANCA, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, fueron descritos en 1982 en pacientes con enfermedad pauciinmune, pero en aquel momento se pensaba que estaban asociados a una enfermedad viral, que eran asociadas al virus Ross-River, y no fue hasta 1985 cuando se empezaron a asociar a la presencia de lo que nosotros ahora conocemos como la clasificación de vasculitis, que es la poliangitis granulomatosa, la poliangitis microscópica y la lesión limitada, por ejemplo, al riñón. Utilizar la prueba de ANCA tiene un papel primordial para la clasificación. Estos ANCA que utilizamos en la práctica clínica, estos son los únicos que utilizamos en la práctica clínica, pueden estar, buscamos si hay anticuerpos dirigidos contra PR3 o contra MPO. Lo pueden hacer por inmunofluorescencia como está aquí, pero lo mejor es buscarlos por ELISA. Y algo muy importante aquí es que cuando nosotros vemos casos que clasificamos como lesión necrotizante segmentaria con glomerulonephritis proliferativa extracapilar ANCA negativo, quiere decir que no están en nuestro screening de estos dos, pero hay 25 más epítopes ahora descritos que no estamos buscando. Entonces, no debemos llamarle ANCA negativo, ¿sí? No le podemos llamar así, porque lo que no estamos buscando es todo el resto. Lo que podríamos llamar es negativo para PR3 y MPO, pero no tenemos todo el espectro porque no se hace de la práctica clínica todo el tiempo. Todos nosotros aquí sentados tenemos todo el tiempo produciendo anticuerpos ANCA, que son naturales y que no se transforman en una forma patogénica. Y lo que es muy interesante es estudiar por qué existe esta forma transformación. A lo largo de todos los casos que vimos hoy y todo esto, siempre lo más importante es tratar de establecer cuál es la causa de la enfermedad. Si ustedes se ponen a pensar, pues muchas veces nos dedicamos a tratar lo que estamos viendo, depósito de IgA, positopatía, pero tratar de llegar a la causa de la enfermedad nos ayudaría a poder tratar a este paciente con mayor certeza. ¿Por qué ocurre esta transformación patogénica? Pues es multifactorial. Hay condiciones ambientales como por ejemplo las infecciones, algunos medicamentos, la exposición a sílice, que van a condicionar en pacientes que tienen además la susceptibilidad de desarrollarlo y que tienen como resultado de esta exposición una desregulación del sistema inmune. Entonces existen estas tres características multifactoriales
que van a hacer que estos pacientes desarrollen anticuerpos anticitoplasma neutrófilo. En condiciones normales, este MPO y PR3, el MPO y PR3 no lo vamos a estar viendo en los neutrófilos, a menos que exista un estímulo que, como les decía, generalmente es las infecciones o algunos medicamentos en las cuales hay activación del complemento, y estos neutrófilos sufren lo que se llama el priming, y en la parte superior, en la parte externa, no superior, en la parte externa de la membrana basal empieza a aparecer el MPO y el PR3, o uno de los dos. ¿Qué pasa cuando aparecen ahí? Entonces, como el cuerpo el sistema no lo conocía, empiezan a desarrollar anticuerpos contra estos antígenos que están ahora, que son componentes normales dentro, pero que están ahora fuera de los neutrófilos. Y después pasan por otro proceso estos neutrófilos que sufren priming, que se les pegan un montón de anticuerpos contra estos anticuerpos anti-ANCA, van a degranular, estos neutrófilos van a producir que los lisosomas salgan las enzimas, se rompen, se produce necrosis de la pared vascular, que es lo que nosotros vemos morfológicamente como vasculitis, pero el proceso no acaba ahí, sino que el neutrófilo además empieza a producir netosis. ¿Qué es la netosis? Es que el material de DNA empieza a extenderse sobre la superficie. Este es un mecanismo de defensa muy importante para las infecciones, donde esta red de DNA actúa como una red para captar principalmente antígenos, agentes infecciosos. Aquí, esta red lo que va a hacer es exponer más estos antígenos y, por lo tanto, como resultado vamos a tener más anticuerpos. Y así es como se perpetúa este círculo vicioso de producción de anticuerpos anticitoplasma en neutrófilo. Como les digo, como resultado, la degranulación de estos neutrófilos va a producir el daño a la pared vascular, que nosotros vamos a ver histológicamente como esta lesión con depósito de fibrina, con ruptura de la membrana basal glomerular. Es importante los ANCAs porque son efectoras al mismo tiempo de que son nuestro biomarcador, nos ayudan a establecer qué tipo de lesiones, pero además actúan de manera efectora para producir el daño. La lesión asociada a ANCA vascular es la causa más frecuente de lesiones rápidamente progresivas a nivel mundial y, como les decía al inicio, la biopsia renal es el estándar de oro para establecer el diagnóstico y a poder decir qué tipo de lesión es. Esta clasificación pues se ha discutido durante mucho tiempo, desde los años 90. El American College of Rheumatology estableció los criterios, sin embargo, no fue hasta que se hizo el consenso de Chapel Hill que se establecieron mejores parámetros y que actualmente son los que se siguen. Inclusive el American College of Rheumatology sigue el consenso de Chapel Hill. Y esta vasculitis puede afectar cualquier órgano de nuestro sistema y va finalmente a producir lesión de la pared vascular en arterias, capilares y vénulas, como podemos ver aquí. Desde el punto de vista de las lesiones de vasos pequeños, lo podemos dividir morfológicamente en las lesiones que son limitadas al riñón, en la cual generalmente son de tipo Bausch-Muny, vemos proliferación extracapilar, las lesiones vasculíticas en las cuales no hay asma ni granulomas, que llamamos poliangitis microscópica, las que tienen lo mismo pero más granulomas, que llamamos granulomatosis con poliangitis, y aquellas en las cuales, además de que el paciente tiene asma y granulomas, encontramos la enorme cantidad de eosinófilos, probablemente mostrando de que existe otro camino para el daño vascular o el daño de la pared vascular. Estas no voy a leer con detenimiento, pero aquí viene la referencia para que vean cuáles son las características y definiciones para poder separar estos tres tipos de entidades
No sé cuál sea la experiencia aquí en cuanto a cuál sea la lesión más frecuente, pero se ha descrito que, por ejemplo, la poliangitis microscópica es más frecuente en asiáticos en comparación con la granulomatosis con poliangitis, que es más frecuente en europeos y otras razas. En cuanto a las lesiones crescénticas, no es la única manera en la que podemos encontrar daño renal y calificarlo como una lesión asociada a vasculitis. Tenemos que siempre observar qué pasa en la médula, y la presencia de angeitis necrotizante en la médula es importante, la presencia de otras formas de necrosis, por ejemplo, glomerular, aparte de la proliferación extracapilar, la presencia de necrosis de tipo vascular, que nos está indicando que seguramente existe un vaso que no estamos viendo, pero que está produciendo un daño indirecto sobre el glomérulo. El serotipo es súper importante para cuando estemos pensando en si el paciente se puede afectar desde el punto de vista renal. El MPO, por ejemplo, se ha visto más asociado a lesiones limitadas al riñón, como pueden ver aquí, mientras que el PR3 está más asociado a lesiones en las cuales hay afección de vías respiratorias superiores. Esto es algo importante, sobre todo que encontrar MPO quizá tenga un valor en el que ustedes piensen que la lesión pueda ser mucho más agresiva. Aquí tenemos un caso, este es un hombre de 60 años con enfermedad renal aguda, una creatinina elevada, tiene nódulos pulmonares, sinusitis y nariz en silla de montar, tiene positividad para PR3 ANCA, y podemos encontrar ahí las lesiones renales con proliferación extracapilar en la parte superior, con necrosis total del endotelio en la parte inferior. Tenemos además vasculitis afectando vasos intersticiales, y mientras que la microscopía electrónica es completamente negativa para encontrar algún tipo de lesión. O tenemos este otro paciente con 72 años, también lesión renal aguda, proteinuria y elevación de creatinina, tiene historia de infecciones de vías respiratorias y está tratado con vancomicina, tiene proteinuria de 1 gramo, tiene albúmina baja, C3 y C4 normales, tiene MPO positivos, y esta es la biopsia que estamos mostrando una lesión necrosante segmentaria. Sin embargo, este paciente tiene además la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular. Esto no es raro, que encontremos esta dualidad entre ANCA y anticuerpos antimembrana basal. No sé cuál sea la experiencia aquí de ustedes, pero en mi experiencia, cuando veo estas lesiones combinadas con doble serología, más frecuentemente la morfología que he visto es de tipo ANCA, o sea, quiere decir lesiones necrosantes segmentarias, más que una lesión difusa. Sin embargo, aunque tiene lesiones necrosantes segmentarias, cuando ustedes ven la inmunofluorescencia, tiene la positividad lineal en todas las membranas basales glomerulares. Por ejemplo, con esto, si uno ve esta lesión, le llama una lesión por anticuerpos antimembrana basal de tipo atípica, y tiene además proliferación extracapilar, y en la microscopía electrónica lo que estamos viendo ahí, ese material oscuro que ustedes ven ahí, es una cantidad enorme de tactoides de fibrina, que son el resultado, y en la flecha está indicando una zona de ruptura de la membrana basal glomerular. Perlas diagnósticas en vasculitis. Siempre hay que buscar ANCA, cuando tienes un paciente con ANCA, siempre hay que estudiar también la presencia de anticuerpos antimembrana basal. Una cosa interesante desde el punto de vista de los patólogos, si ustedes en un paciente con anticuerpos antimembrana basal y toda la fluorescencia lineal ven arteritis, entonces sugieran al clínico buscar ANCA, porque esa seguramente es una enfermedad combinada, ya que existen una gran combinación de estas lesiones. El que tengan doble serología positiva les da un mayor factor de riesgo a estos pacientes. Se ve que tienen un pronóstico que es completamente diferente a que si tuvieran, por ejemplo, anticuerpos antimembrana basal solos. ¿Por qué? Porque anticuerpos antimembrana basal solos, ustedes tratan al paciente y generalmente tienen un shot, o sea, una actividad, y lo tratan y se apaga. Cuando tienen esta combinación y el paciente tiene ANCA, van a tener olas y olas de reactivaciones, y una pregunta que normalmente se hace el clínico es: ¿cuándo debo
parar de tratar este paciente para que no tenga una reactivación. Entonces, otra cosa muy interesante es que este ANCA, como les decía, se puede asociar a otro tipo de enfermedades como enfermedades por complejos inmunes y algo importantísimo para ustedes clínicos, si ustedes ven una positividad dual de que es de MPO y PAR3 o si estas lesiones son positivas por inmunofluorescencia pero no en ELISA, tomen esto como un falso positivo o una lesión que puede estar inducida por medicamentos o por infecciones. Aquí tenemos un ejemplo, este estudio de la Universidad de Columbia, en el cual se estudió el tratamiento de lesiones asociadas, inducidas por ANCA asociadas a hidralazina, y vemos una morfología muy diferente en este tipo de lesiones. Por ejemplo, en las lesiones asociadas a hidralazina, hay proliferación, o sea, hay del mesangio, hay más hipercelularidad y hay depósito de complejos inmunes, que en comparación cuando usted ve esta lesión producida solo por ANCA, así como el tipo de anticuerpos, esta dualidad, vean que se presenta casi en un 40% en comparación de cuando ocurre en un paciente que tiene ANCA solo. Entonces, ojo cuando tienen dualidad y cuando pueden descubrir qué medicamento es. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, este paciente tratado con hidralazina. Otra cosa interesante, estos pacientes tienen una desregulación inmune, así que no solo van a presentar ANCA, también pueden presentar anticuerpos antinucleares y por lo tanto les harían pensar que el paciente pudiera tener lupus, pero en realidad es una lupus-like, no es un paciente con lupus. Por lo tanto, cuando ven una desregulación de este tipo, sean muy críticos cuando vean la positividad de los anticuerpos. En este ejemplo, ahí vemos ciertos depósitos de complejos inmunes que se ven muy bien en la microscopía electrónica como asas de alambre. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Podría decir, todo esto está por dentro de la membrana basal, son muy gruesas, depósitos mesangiales, tactoides de fibrina, etc. Cuando vemos esta dualidad, por ejemplo, esta es la perla diagnóstica, y para concluir esta parte, tenemos que pensar en que esto sea inducido por medicamentos o por infecciones o verdaderamente tenemos que descubrir aquellos pacientes que tienen una enfermedad autoinmune que cumple los criterios clínicos para llamarle lupus y que además tiene ANCA. ¿Cómo puede contribuir el patólogo en los últimos 10 minutos de mi tiempo? ¿Cómo contribuimos a esto? Bueno, como les decía, hay una diferencia en el pronóstico, en la evolución de estos pacientes cuando tienen un anticuerpo antimembrana basal solo o cuando tienen ANCA. En la parte inferior pueden ver que hay diferentes ondas que afectan el tejido renal en diferentes tiempos. ¿Qué va a pasar en el de arriba? Pues que los que ya quedaron esclerosados, las lesiones activas que están en rojo van a mejorar y van a pasar a los esclerosados, y nuestro pronóstico del paciente va a fundamentarse en la zona que es rosa, donde están los glomérulos que no están afectados, o los que quedaron sanos, o que recibieron tratamiento a tiempo. Mientras que cuando pasa esto en ANCA, pues al haber olas y olas de activación, lo que va a pasar es que más glomérulos con lesión activa van a pasar a la parte crónica. Así que tenemos 3 tipos de afección glomerular que debemos diagnosticar los patólogos y que tenemos que valorar en la cantidad para ayudar a establecer cómo es el pronóstico de ese paciente, sobre todo en los que hay lesiones de la parte media. Ahorita van a ver. Entonces, ¿cuántos glomérulos son normales? ¿Cuántos glomérulos tienen esclerosis segmentaria? ¿Y cuántos glomérulos tienen esclerosis global? Nos va a ayudar a establecer parámetros de actividad. Así como tenemos lesiones en lupus, parámetros de actividad y cronicidad, se ha propuesto que esto también lo hagamos en las glomerulonefitis proliferativas extracapilares con el propósito de establecer qué pacientes tienen riesgo de pronóstico, o más bien qué pacientes podrían ser tratados, necesitan tratamiento o persistir con el tratamiento. Entonces tenemos 4 tipos de biopsias, vamos a ver, aquellos en los cuales las lesiones son muy focales, aquellos en los cuales tenemos lesiones muy activas, que son todos esos glomerulitos puntitos rojos, las lesiones mixtas, cuando ustedes ven que hay puntitos rojos, pero hay azules, que son glomérulos que ya se están esclerosando, y las lesiones escleróticas.
Estos son los tipos de glomérulos que podemos ver en la biopsia renal y con el propósito de poner orden, de hablar el mismo idioma, de poder hacer consensos, este grupo de patólogos se reunió para tratar de hacer una clasificación con valores predictivos del pronóstico de las lesiones renales. Como les digo, evaluó las lesiones necróticas, el porcentaje de glomérulos normales y el porcentaje de glomérulos con lesiones fibróticas y que además esclerosados. Esto fue interesante porque cuando se analizó el pronóstico de este tipo de pacientes, resulta que las lesiones crescénticas y mixtas, que son en las de en medio, no daban una idea clara de si su paciente requería tratamiento o no. Por supuesto que las lesiones focales y donde ven glomérulos normales es muy sencillo, van a decir el paciente si la biopsia es representativa va a tener buen pronóstico, y en la parte baja, si tienen un montón de glomérulos cicatrizados, pues su paciente no va a tener un buen pronóstico si su muestra es representativa. Pero en la parte media no había manera de ponerse de acuerdo porque algunas series mostraban que que les iba mejor, otros que no. Entonces, con la idea de poder hacer un análisis mucho más detallado, se establecieron estos índices de actividad y cronicidad en las lesiones glomerulares, a la cual vamos a llamar un índice con mayor actividad cuando el 40% tiene lesiones que son activas, con un solo 10% de esclerosis, en comparación que el crónica, que son 5% de lesiones activas y 40% de esclerosis, y en la parte media, cuando hay 20% y 25% de esclerosis. Y para darle todavía más granularidad a esto, se dividieron en lesiones agudas mixtas o crónicas mixtas, en las cuales hay más o menos glomérulos activos versus glomérulos crónicos en la biopsia. Les digo, todo esto era con la idea de establecer qué pacientes podrían ser identificados como aquellos con progresión o con un mal pronóstico. Entonces, como les decía, los extremos, los de baja actividad, pues no tienen problema, no tienen cambios de cronicidad, ni los que son muy crónicos. En la parte media se dividieron en aquellos que tienen moderada actividad, alta actividad y mucha más alta actividad, pero también con alta cronicidad. A la hora de revisar esto, les digo, la importancia de establecer cuando existía este 50% de glomérulos dañados contra los demás, cuándo tratar o no tratar a estos pacientes, y se estableció, por lo tanto, este score de riesgo renal que ustedes ven aquí, en el cual se contabilizaban los glomérulos normales, la cantidad de fibrosis intersticial y el filtrado glomerular. Y se dividían en 3 grupos, bajo, medio y alto riesgo. Sin embargo, esto no resultó como una manera muy certera o que nos pudiera dar exactamente la idea cómo iba a funcionar estos pacientes. Por lo tanto, esto evolucionó y se convirtió en otro tipo de riesgo, de estudio de riesgo, perdón, que es el riesgo renal, a diferencia de este que nada más era factor de riesgo. Les digo, a diferencia del riesgo renal, que era a este nuevo de riesgo, bueno, a este nuevo score se le dio, añadió algo muy importante que fue otro parámetro clínico. En lugar de medir el filtrado glomerular, se midió la creatinina, y así como estableciendo los glomérulos normales, la cantidad de fibrosis intersticial y lesión de atrofia tubular, y con esta nueva medición en la cual hay parámetros histológicos y parámetros fisiológicos clínicos, se pudo establecer con mayor certeza cuáles de estos pacientes tenían un riesgo mucho mayor. Por lo tanto, esta forma revisada o mejorada de riesgo renal parece que puede ser mucho mejor para establecer con mayor certeza el pronóstico o la idea de decir qué paciente tiene mucho mayor riesgo.
Esto de que se agregue la creatinina me parece súper importante porque nosotros, recordemos, estamos hablando con un pedacito de tejido renal, mientras que ustedes al aportar parámetros clínicos están comparando ese pedacito de lo que estamos viendo junto con lo que la función total del tejido renal. Y esto fue un mejor estimado para el pronóstico. Por último, podemos recordar como patólogos que cuando tenemos una biopsia en la que no vemos proliferación extracapilar ni lesiones necrosantes segmentarias, pero su paciente tiene clínicamente todas ANCA positivos y tiene un sedimento activo con eritrocitos dismórficos, busquemos otros parámetros en la biopsia. Y otros parámetros es la nefritis tubulointersticial, que es muy característica en este tipo de lesiones, en la cual vemos una mezcla de células inflamatorias en la que van a predominar células plasmáticas y eosinófilos, y nos permite pensar que puede haber actividad de la enfermedad. Por ejemplo, inclusive en pacientes trasplantados, en los cuales sospechamos que hay recidiva de la enfermedad, encontrar este tipo de infiltrado intersticial nos ayuda a establecer que hay una lesión activa y que no podemos sacar esto, aunque no haya lesión glomerular, que seguramente es porque las lesiones todavía son focales, no lo podemos sacar como riñón normal o sin ausencia de este riesgo. Y otra forma de lesiones tubulointersticiales son los granulomas, que son los que vemos con menor frecuencia y que muchas veces son glomérulos que han sido dañados de manera crónica y que tienen un aspecto granulomatoso. Pues me queda 1 minuto, 20 segundos para cerrar. Y lo que vimos hoy, vimos cómo existen 3 tipos de entidades descritas asociadas a lesiones vasculares y a ANCA, a las 2 ANCAs que medimos, a través de unos mecanismos que producen la degranulación de los neutrófilos con lesión de la pared vascular. Y otra cosa, aprendimos que la biopsia renal, junto con parámetros clínicos, nos va a permitir hacer medicina personalizada en estos pacientes. Por lo tanto, sigue teniendo gran utilidad hacer una biopsia renal en pacientes con lesiones de ANCA, aunque ustedes sospechen que esto es la lesión que va a tener su paciente. Y les quiero agradecer, esta es la Universidad de Toronto allá al fondo. Ahorita en primavera espero que salgan algunas flores porque ahorita sigue haciendo muchísimo frío. Y antes de cerrar, quiero invitarlos. Este año que viene tengo el honor de organizar la sexta reunión internacional la sexta conferencia internacional de patología renal, que es para nefrólogos y clínicos, donde vamos a revisar el estado de arte, nuevas clasificaciones, todo lo que se pueda. Y además va a haber oportunidad de mandar abstracts y pósters y va a haber premios a los mejores. Muchísimas gracias. Sí que hay preguntas. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, ahora es el momento de hacer preguntas. Si quieres, Fran. Bueno, principalmente agradecer a la doctora Ávila Casado por haber aceptado la invitación a participar, ha sido una charla estupenda. Y en mi experiencia, al menos en vasculitis ANCAS, yo creo que el intersticio es el gran olvidado. Y a pesar de que lo he puesto en la última diapositiva, que siempre tenemos que tener en cuenta el intersticio, ¿no? Creo que incluso en formas muy focales, donde puede haber una proliferación extracapilar, que puede ser un glomérulo de 20, que a veces tenemos biopsias así, a veces el intersticio tiene mucha más actividad que la propia parte glomerular. Y eso también puede ser de ayuda desde el punto de vista clínico, porque son pacientes quizás que ahora no tienen una actividad histológica ni clínica, pero en algún momento la actividad clínica evoluciona y puede también guiar un poco el tratamiento. Y yo creo que estoy de acuerdo completamente en introducir los parámetros clínicos, porque claramente la clasificación de Berdem, aunque es de mucha ayuda, tiene muchos lapsus en relación a la actividad histológica, porque solamente te clasifica glomérulos esclerosados, glomérulos con semilunas activas, pero en el medio hay una serie de actividad, como puede ser la proliferación endocapilar, que a veces se relaciona con proteinuria. Por lo tanto, yo propondría incluso agregar la proteinuria
a los parámetros clínicos que se detectan y sin olvidar también la actividad del sedimento, porque muchas veces cuantificar la actividad en el sedimento también ayuda a interpretar todos los hallazgos histológicos y clínicos que hay que tener en cuenta. No sé, ¿cuál es vuestra opinión? Sí, sí, cuantificar la actividad nos ayuda a saber qué lesiones activas puede haber que no estemos viendo, pero hay que recordar, aquí para los patólogos y clínicos en el aula, si ustedes ven, no estoy haciendo mucha inferencia a la fibrosis intersticial, sí a la actividad, sí a la inflamación, no a la fibrosis intersticial. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Actualmente estamos recibiendo biopsias más y más delgadas, ¿sí? Las toman con una aguja 18 y muchas veces es un rosario de glomérulos lo que recibimos. Y yo quiero saber quién puede decir que esto puede decir como un factor pronóstico la fibrosis de todo el tejido renal. Nadie, porque no hay una muestra representativa. Entonces, es cierto que cuando usan agujas muy delgadas tienen más oportunidad de hacer más pases, pero inclusive en este tipo de pacientes en los cuales tienen factores de riesgo para estarles tomando tejido, e inclusive tienen que tomarles la biopsia de otra manera, como transyugulares, o sea, que evitarles el riesgo posible, ¿verdad? Tenemos biopsias muy pequeñas, entonces la fibrosis intersticial no está por eso considerada aquí, ¿no? Por eso no decimos 40% de fibrosis pronóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos hacer una predicción con el poquito tejido que estamos teniendo, y eso es algo muy importante. Sí podemos hacer una predicción con lo que Fran acaba de mencionar, que es la parte activa, que es la inflamación, ¿no? Tenemos inflamación, aunque no veamos lesiones necrosantes segmentarias, esa lesión es activa. Y luego un comentario también, nuestra experiencia, nosotros publicamos hace ya algunos años y nos llamó mucho la atención que también la actividad en exceso a nivel glomerular se correlaciona con el pronóstico, porque la clasificación de Verden clasifica más del 50% de semilunas, lo considera como una forma crescéntica, pero nosotros vimos que más de un 75% de semilunas el pronóstico es exactamente igual a una clase esclerótica, porque probablemente ya el porcentaje de afectación glomerular cuando se cicatrice se va a comportar como una fase esclerótica, que evidentemente cuando tienes una clínica sistémica no solamente tienes que tratar por recuperar el riñón, sino por intentar que el paciente no fallezca en el proceso, pero que cuando tienes afectación únicamente renal y son pacientes frágiles, quizás hay que parar en el tratamiento y no ser tan agresivo, ¿no? Y eso también es importante desde el punto de vista informarlo. Claro, esa es otra indicación muy importante, saber cuándo ya no dar más tratamiento, sí. Yo quería ser un poco controvertido por aquí. Sí. Y quería hablar de la nomenclatura de la vasculitis ANCA. Y, bueno, por poneros un ejemplo, ¿cuántas veces ha venido un internista a deciros tengo una granulomatosis con poliangitis eosinofílica en las urgencias, ¿no? Es decir, que la Chapel Hill intentó moverse para evitar los epónimos honoríficos contra los nazis, pero nos dio una clasificación que no utilizamos prácticamente en la clínica nosotros diaria, ¿no? A mí como clínico me interesa más saber qué anticuerpo tiene la vasculitis y qué órganos afecta, porque me da una idea más de cómo puedo tratar a ese enfermo, si va a tener recidiva, si no, si necesita un mantenimiento o no. Pero en cambio que me digan tengo una poliangitis microscópica no me aporta mucha información desde el punto de vista clínico, ¿no? Y bueno, quería hacer ese inciso solo. Sí, es controvertido. Si yo le digo que tiene una poliangitis microscópica, lo que va a pensar es que tiene una lesión necrosante segmentaria sin depósito de... Pero tengo un 30% de esos pacientes con poliangitis microscópica que van a tener PR3. Es decir, que no me estás diciendo si tiene PR3 o anti-MPO. No me estás diciendo si tiene una afectación renal o renal y pulmonar. Es decir, que lo que hacemos habitualmente todos en la clínica, que es decir, mira, yo tengo una vasculitis en urgencia que tiene afectación multiórgano y tiene una necesidad de diálisis, un fracaso renal agudo, necesidad de diálisis. Me da mucha más información clínica que esta clasificación histopatológica que utilizamos de la Chapel Hill. Bueno, sí, no, o sea, en realidad cuando nosotros firmamos una biopsia, no sé cómo sean los reportes que recibe. Era una pregunta que tenía, ¿cómo firma usted? Exactamente, cuando firmamos, o sea, ¿cómo se firma estas lesiones? Se firma
cómo el proceso. Hay un artículo que sacamos junto con la Clínica Mayo y la RPS hace un tiempo, entonces, esta es una lesión en la cual decimos el patrón proliferativa extracapilar, ¿sí? Y además agregamos el tipo, si es pausinmune, por complejos inmunes o por anticuerpos antimembrana basal. Si conocemos el estatus del ANCA, lo agregamos, porque ¿qué pasa? Muchas veces la biopsia se toma primero y después el paciente se va a que le estudien ANCA o el resultado no está inmediatamente y la biopsia sale primero, ¿no? Entonces, nosotros no le llamamos granulomatosis con poliangiitis o no le llamamos GPA, nosotros le llamamos glomerulonefritis proliferativa extracapilar y ponemos el proceso. Y lo más importante, por ejemplo, para mí, es que el clínico con el que trabajo entienda perfectamente de qué estamos hablando. Sí. Quería, muchas gracias por aquí al fondo, por la charla. Lo que pasa es que los clínicos con el tema de las vasculitis siempre se nos queda corta la clasificación y la pregunta es, antes se ha hablado de la IgA, es una clasificación histológica que recorre prácticamente todos los compartimentos, que da mucha información. En el lupus se está consiguiendo también con índice de actividad, de cronicidad, recorriendo el intersticio, los vasos, más biomarcadores, y yo creo que echamos un poco en falta ese recorrido también en el mundo de la vasculitis, de no solo la parte glomerular, como decía Fran, intersticio, vaso, y algún tipo de biomarcador que al final a los clínicos nos dé más información sobre el pronóstico. ¿Cuál es la opinión? Su biomarcador es la serología para ANCA, ese es el más importante. Y con respecto a, yo hablé un poquito de cuál es la limitación que tenemos para hacer inferencias en cuanto al análisis tubulointersticial, pero estoy totalmente de acuerdo. Esto, como todo, es una clasificación siempre en proceso. En cuanto haya nuevos aportes que mejoren y que ayuden a calificar estos pacientes que requieren tratamiento, seguramente serán aportaciones histológicas o clínicas que se van a agregar, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctora Ávila, por su charla muy interesante. Yo quiero repasar algo que conceptualmente creo que todos los que nos dedicamos a la nefropatología hemos tenido el problema que usted mencionó de la diferenciación de semilunas versus las pseudosemilunas, ¿no? Los crescents versus… Y quería, bueno, hay un espectro claro, ¿no? Cuando vemos las semilunas asociada a celularidad inflamatoria o depósito de fibrina, no tenemos dudas. Pero cuando no es así, ¿no? En ocasiones tenemos ciertas dificultades para diferenciarlas. El uso de marcadores inmunistoquímicos, porque usted ha dicho que son básicamente compuestas por macrófagos, ¿no? Por ejemplo, un marcador estilo CD163, que es un marcador también serológico que se está proponiendo de seguimiento, bueno, serológico, no, perdón, urinario, versus, por ejemplo, un PAX8 como marcador de célula epitelial. ¿Tiene alguna experiencia al respecto? Nosotros no utilizamos marcadores. Cuando tenemos esa duda, usamos parámetros histológicos. Por ejemplo, ¿qué parámetros nos pueden ayudar? La presencia de gotas de reabsorción proteica favorecen podocitos, ¿verdad? La presencia de fragmentación del ovillo glomerular favorece una lesión proliferativa extracapilar, porque los podocitos no hacen eso, no fragmentan el ovillo glomerular nunca, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos que ver toda la biopsia, ver cortes. Normalmente nunca mando una biopsia para hacer la inmunohistoquímica, para ver si son podocitos o medias lunas, ¿no? Porque trato de ver otros parámetros y ponerlo en contexto, pero pues se podría utilizar si alguien lo quiere hacer. ¿Sí? Y en este sentido también me llama la atención que ya se ha propuesto, por ejemplo, CD68 como marcador subrogado de hipercelularidad endocapilar tanto en nefritis lúpica como en nefropatía IgA, en dos situaciones en las cuales hay semilunas, y creo que no hay ningún dato con respecto al marcaje en estas… ¿Ningún dato de qué, perdón? Ningún dato porque no explican cómo es el marcaje de las semilunas en estos casos. O sea, bueno, a no ser que se hayan dedicado exclusivamente a ver la hipercelularidad endocapilar, pero… No, o sea, el marcaje de las semilunas se puede hacer utilizando marcadores enzimáticos, que son los que se encuentran en los macrófagos. Y si tenemos mucha curiosidad en saber qué células están ahí, aparte de que ya sabemos que son macrófagos, pues con el tiempo hay otro tipo de células. Pero en realidad eso no nos da ninguna información que sirva
clínicamente para establecer nada, excepto, por ejemplo, siempre pensemos, por ejemplo, en la parte clínica, si estás viendo una biopsia en el contexto de un paciente con un síndrome nefrótico grave, proteinuria masiva, y veo una lesión como esta, o sea, no voy a pensar que es una proliferativa extracapilar, ¿no? Voy a pensar, esto es una podocitopatía. Entonces, poner todo en contexto es muy importante, ¿no? Gracias. Nos queda muy poco tiempo, si acaso intervenciones muy rápidas, por favor. Es una duda, simplemente una pregunta, es porque hace un poco nos hemos juntado con gente del grupo de investigación de la Fundación Jiménez Díaz. La intención que teníamos era ver, porque claro, muchas nefropatías muy diferentes cursan con semilunas. Asumimos que todas las semilunas son iguales. Un poco en relación a lo que estás comentando de los neutrófilos. Entonces nos juntamos para realmente ver si todas las semilunas son iguales y se expresa lo mismo. Entonces quería preguntarte, ¿tienes alguna experiencia al respecto? Porque es verdad que los mecanismos de formación de semilunas son diversos y asumimos que son todas iguales, pero probablemente algunas semilunas tienen más implicación clínica, mejor respuesta a la inmunosupresión que otras, y eso es algo que, bueno, que me parece interesante, pero no estoy seguro si sabéis algo al respecto, si habéis investigado. Bueno, desde el punto de vista de modelos experimentales, se ha buscado la presencia de macrófagos también en lesiones necrosantes segmentarias y sí se han encontrado. Nunca hice estudios con liposomas en lesiones necrosantes segmentarias. Trabajé en varios modelos de lesiones por complejos inmunes que también producen lesiones proliferativas extracapilares, pero no utilicé el modelo de liposomas aquí, excepto en el antitype, por lo tanto, ahí puedo poner mis manos sobre el fuego de que son macrófagos. En las otras, simplemente por marcadores, pero nunca hice otro tipo de intervención. Muchas gracias. Y la última intervención, Juliana, que es una nefróloga súper entusiasta. Que me encanta las vasculitis, sí. Bueno, muchas gracias por la charla. Creo que quedó claro la importancia de la biopsia para el diagnóstico de la enfermedad, pero sus limitaciones, ¿no? Por la focalidad, y que a pesar de añadir parámetros intersticiales y la creatinina, yo creo que el problema es que es muy focal y no ves todo el tejido, y también hay que individualizar por las características del paciente, como comentó el Fran, la fragilidad y etcétera. Pero yo quería preguntar, sobre todo porque me pregunto mucho a mí, sobre la utilidad de la rebiopsia en las vasculitis ANCA, porque la sensación que tengo yo y los únicos trabajos publicados son que cuando rebiopsias un paciente porque vuelve a tener hematuria, porque sube los ANCAs y empeora el riñón, lo que ves en general es más fibrosis. Cuando no hay un brote masivo, lo que ves normalmente es un aumento de la fibrosis. Entonces mi pregunta es, ¿hay utilidad en hacer la rebiopsia? Y si hay utilidad, ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar el intersticio, tenemos que mirar hacer un marcador especial dentro del glomérulo para poder ver si hay una actividad de la enfermedad, y quería saber su opinión sobre esto. Aquí yo creo que sería muy importante establecer desde el punto de vista clínico por qué le estoy tomando esta segunda biopsia, ¿no? Si yo pienso que si el paciente tiene una lesión por ANCA y recidiva con elevación de ANCA, etcétera, yo muchas veces veo que estos pacientes no les vuelven a tomar una biopsia inmediatamente, pero si el paciente va a tomar decisiones de tratamiento, por ejemplo, que está con tratamiento y debemos de parar, o cuánta fibrosis tiene, etcétera, para buscar otros parámetros, porque el diagnóstico ya lo tenemos, ¿no? Pero otros parámetros que nos van a ayudar a establecer el mejor manejo del paciente, porque finalmente la indicación de la biopsia renal es cambiar el manejo de mi paciente. Entonces, como siempre, medicina personalizada, si el paciente lo requiere porque yo tengo esta duda, debo parar el tratamiento, o ¿por qué? Porque hay demasiada fibrosis, ya muchos glómerulos esclerosados, a lo mejor le tomarían otra biopsia. Muy bien, pues creo que ahora nos toca, ya damos por acabada. Muchísimas gracias, doctora Ávila. Y nos toca una pausa, descanso.